Considera un triángulo cualquiera como el que tienes ante los ojos. Fíjate, los vértices los hemos bautizado A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. El lado opuesto al vértice A mayúscula lo hemos bautizado A minúscula. A minúscula es la longitud del lado opuesto al vértice A mayúscula. B minúscula es la longitud del lado opuesto al vértice C mayúscula. C minúscula es la longitud del lado opuesto al vértice C mayúscula. Pues bien, el llamado teorema del seno establece que, fíjate, el cociente entre A minúscula y el seno del ángulo opuesto es igual a B minúscula dividido por el seno del ángulo opuesto e igual a C minúscula dividido por el seno del ángulo opuesto. Es decir, el llamado teorema del seno viene a decir que el cociente entre un lado y el seno del ángulo opuesto a ese lado, ese cociente es el mismo, sea cual sea el lado considerado. Demostremos que, en efecto, esto es el Evangelio. Para ello considera la altura del triángulo, altura correspondiente al vértice C, altura que bautizamos H sub C, altura que corta al lado AB en un punto que bautizamos P. Observa ahora el triángulo CPA, este triángulo que es rectángulo en el vértice P. En ese triángulo, el seno del ángulo A mayúscula es cociente entre el cateto opuesto H sub C y la hipotenusa del triángulo, que es B. Por ello, H sub C es producto de B por el seno del ángulo correspondiente al vértice A. Fíjate ahora en el triángulo rectángulo CPB, en este triángulo rectángulo. En ese triángulo, el seno del ángulo correspondiente al vértice B es cociente entre el cateto opuesto H sub C y la hipotenusa del triángulo, que es A minúscula. Resulta así que H sub C es igual a por seno de B. En consecuencia, fíjate, B por seno de A coincide con A seno de B, y a partir de aquí, trivialmente, se deduce que A dividido por seno de A coincide con B dividido por seno de B. Considera ahora la altura correspondiente al vértice A, altura que bautizamos H sub A, altura que corta al lado CB, lo corta en un punto que, por ejemplo, bautizamos Q. Fíjate ahora en este triángulo rectángulo, rectángulo en Q. En ese triángulo rectángulo, el seno del ángulo correspondiente al vértice B es cociente entre el cateto opuesto H sub A y la hipotenusa, que es C minúscula, resultando así que H sub A es producto de C por el seno de B. Fíjate ahora en el triángulo CQA, este triángulo que es rectángulo en el vértice Q. Bueno, pues en ese triángulo el seno del ángulo correspondiente al vértice C es cociente entre el cateto opuesto H sub A y la hipotenusa del triángulo, que es precisamente B, resultando que H sub A es B por seno de C, y así las cosas, trivialmente resulta que C por seno de B es igual B por seno de C, es decir, el cociente entre B y seno de B coincide con el cociente entre C y seno de C, con lo cual queda demostrado que, como decíamos, esto es el Evangelio. Por lo demás, te hacemos observar que el triángulo elegido tiene los tres ángulos agudos,
Y todo es exactamente igual si el triángulo tiene un ángulo obtuso, si es un triángulo obtusángulo, como este. El ángulo correspondiente al vértice C es mayor que 90 grados. Procediendo de igual manera, aquí tienes la altura correspondiente al vértice C, que corta al lado AB en un punto que bautizamos P. Ante los ojos tienes ahora la altura correspondiente al vértice A, que bautizamos H sub A. Altura que corta a la prolongación del lado CB, lo corta en el punto que bautizamos Q.